Pronto. Muito bom. Então, estamos agora em nossa terceira aula. Olha, o tempo passa muito rápido. Antes que nos demos conta, já estamos viajando. Y el tempo da igreja también. Este fue un grande esfuerzo de síntesis, na verdade, porque é tanta coisa para falar, mas por lo menos ter uma ideia geral. Agora chegamos à época moderna e vamos ver uma grande crise que a igreja sofre. Mas vamos então, primeiro, este aí vemos a Lutero, ¿no? Esa es una de los momentos de crisis grande durante este periodo, mas a igreja vai enfrentar grandes dificuldades em todo este período. Mas o ponto de partida é um pouco onde ficamos na vez anterior. E eu trouxe aqui um conceito que não tinha comentado na vez anterior, mas en esto está baseado. Lembran que yo falé de Santo Agustinho y de un libro que él escribió que se llamaba A Cidade de Deus y que ese libro, en cierta manera, fue una inspiración para toda a ideia da cristiandade en la cual está baseada la sociedade de la Idade Media, ¿no? Bom, havia uma ideia, um conceito dentro desse livro, que é a plenitude potestatis, que é a plenitude do poder, que ele estava muito arraigado, e em esto se baseava basicamente a ideia da Idade Média, não? Que Deus, aí eu puse essas três figurinhas, Deus é o detentor de todo o poder. Eso es un fato, ¿no? Dios detenta todo el poder. Ahí él encomendó a Pedro, ¿no? Cuando Jesús dice que Pedro será la pedra sobre la que edificará su iglesia, el razonamiento de la iglesia era, Jesús Deus está transfiriendo toda esta autoridad a Pedro. Y Pedro, a su vez, delega, por decir así, a autoridad civil no rey. No es que, no me entienda mal, no es que la iglesia pensase que digamos, la responsabilidad del gobierno civil debía caer también sobre el Papa. No, él tiene autoridad y moral, mas él es, en cierto sentido, representante de Dios, es o detentor de todo poder. Eso significaba plenitud potestatis, ¿no? Entonces era o Papa que coroaba os reis, que le daba legitimidade moral a los reis, ¿no? Então, essa é uma ideia de la qual estava toda a autoridade e muito vertical en el tempo da Idade Média. Aí temos a Federico I Barbarossa. Este foi um imperador del Sacro Imperio Romano Germánico muito conflictivo. Ele estuvo en una cruzada y él lutaba en el fondo con el Papa por la influencia en la nomeación de bispos, ¿no? Al final, la nomeación de los bispos y la iglesia tenían tanta influencia en la Edad Media que los reyes también estaban preocupados por quién ficaba en cada puesto, ¿no? Y eso fue siempre un conflicto. Yo conté el problema de las investiduras con el Gregorio Magno, ¿no? Que al final ellos consiguieron dar ese poder a los papas, porém, siempre si existía esa tensión. Aquí hay un texto, por ejemplo, que ilustra este plenitudio potestatis de Inocencio III, que dice así: Pedro é o único llamado a receber a plenitude do poder, ¿no? Eso significaba plenitudio potestatis. Pedro recibe a mitra pelo sacerdocio y a coroa pela realeza. Fue nomeado vicario de Cristo y sobre él está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, sacerdote para siempre, segundo a orden de Melquisedec. Entonces, esta era la concepción medieval y esto es lo que va a entrar en crisis. De fato, ahora en la iglesia, claramente aquí existe un error, ¿no? Jesús falou claramente que seu reino no era de este mundo. Então, sim, é verdade que Deus é o detentor de todo poder, mas a igreja nunca recibió el poder de administrar os reinos deste mundo, ¿no? S- Digamos que a ley moral sí debería sujetar a todo mundo, en ese sentido sí, ¿no? Mas no el poder como se concebía en la Edad Media. Un símbolo de este poder de los papas, de este triple
poder dos papas era la tiara. Ahí yo coloqué inclusive la foto de Pablo VI. Pablo VI fue el último papa que usó a tiara. Mas vocês ven en esa foto, a coroa tenía tres coroas. Era como una coroa con tres coroas. A primera coroa representaba el poder espiritual, que era el poder que Cristo había dado a Pedro para perdonar los pecados, para decidir sobre la verdad y la iglesia. Lo que tú ligues en la tierra será ligado no seu, lo que tú desligues en la tierra será desligado no seus, ¿no? En la primera coroa. A segunda coroa es el poder temporal, porque el papa o papa desde Pepino o Breve, que es o pai de Carlomagno, ele recebeu en herança muitas terras. Então, ele também tinha os estados pontifícios e era rei temporal de ese territorio, no de todo el mundo, mas sí de los estados pontificios. Entonces, él tenía el poder espiritual, él tenía el poder de gobierno, ¿no? Temporal sobre los estados pontificios, y la tercera coroa representa la autoridad moral, ahora sí, suprema sobre todos los reyes y todos los povos, ¿no? Y de cada una de estas coroas se deriva a tripla misión do Papa, de santificar a través de los sacramentos, a través de eso, especialmente a través de los sacramentos, ¿no? De gobernar, en el caso del poder temporal, y de ensinar, que es la autoridad moral que reviste al Papa. Entonces, esto representaba el papado y esto, como digo, se usó hasta Pablo VI. Imagina, estamos hablando de Papa Pablo VI, murió en 1978, o sea, ontem. Bom, aqui então, o fim da Idade Média é marcada por la queda de Constantinopla. Lembram que falamos que, por un lado, el Imperio Romano, cuando Constantino, recapitulando un poco la historia, cuando Constantino tornó a la religión, declaró la libertad de religión y constituye la religión católica como la oficial del imperio, él se traslada para Constantinopla porque já Roma estava muito confusa, era muita politiqueria, era muitas intrigas, etc. Então ele traslada a la capital. E logo também outra coisa, Roma, eh, con esta nueva religión, Roma no parecía un lugar adecuado porque él estaba muy permeada de las otras religiones paganas, ¿no? Constantino lo que le hace es declarar libertad religiosa, o sea, para la Iglesia Católica, sí, mas también para las otras religiones. Y Roma era el centro de todas las religiones, ¿no? Paganas. Entonces, por eso que también Constantino, él se traslada para Constantinopla, porque no tiene un ambiente cristiano la en Roma. Entonces vimos cómo los povos bárbaros, ¿no? En la aula anterior, finalmente terminan destruyendo Roma y derrubando el Imperio Romano de Occidente. Bom, el Imperio Romano de Oriente durará muchos años más, mas ele también terminará cayendo y eso marca o final de la Edad Media. ¿O qué aconteció? Las causas son primero que el Imperio Bizantino, que así se llamaba, el Imperio Romano de Oriente, tenía resistido por séculos a los embates de los musulmanos. Desde el século VII, los musulmanos ven conquistando todo el norte de África, a península ibérica y también Turquía, ¿no? Y ellos intentan cruzar Constantinopla en varias ocasiones, mas no consiguen. Ahí, gracias a Dios, esa localización estratégica de Constantinopla, ahí en el Estreito del Bósforo, será muy importante para que los musulmanes no invadan Europa y conquisten todo. Entonces, ya Constantinopla estaba muy desgastada, ellos tenían obviamente unos muros increíbles, ¿no? Y una flota marina muy grande, mas los musulmanes se tornaban cada vez más fuertes. Por otro lado, por causa del cisma, a partir de 1054, lembran que contamos también esa historia de cómo los papas, digamos los bispos de Roma y de Constantinopla, se excomulgaron mutuamente por una serie de diferencias políticas, sobre todo. Entonces, por causa del cisma, a igreja, yo diría que en general, no solo a igreja, Constantinopla estaba medio abandonado de apoyo occidental, ¿no? Entonces, eso también influenció. Luego, a Cuarta Cruzada saqueó Constantinopla. Esto fue uno de los episodios más tristes porque en realidad eran hermanos, ¿no? O sea, eran cruzados, vindos de Europa,
eles estaban indo para a Terra Santa, mas eles também não conseguiram. A história das cruzadas eu la passei muito por cima, mas a primeira cruzada foi bem sucedida. Eles foram e resgataram Jerusalém, que tinha sido preso por los muçulmanos. Mas depois, los muçulmanos retomaram Jerusalém y estaban, digamos, sobre el mando de un general que se llamaba Saladino. Saladino era un musulmán, un guerrero musulmán extremadamente inteligente, era conocido por ser una persona, un grande estratega, era una persona piedosa y también misericordiosa. Se cuenta de él que él dejó, por ejemplo, los habitantes de Jerusalén salir y poder irse cuando él conquistó la ciudad allí. No los mató, les permitió evacuar la ciudad. E em muitas coisas ele se mostrava muito humano, era justo. Então, e ele outra coisa que fez é que unificou os muçulmanos, porque os árabes também estavam divididos como em três ou quatro facções, e aí quando Saladino se torna general dos exércitos, ele conquista todo o mundo árabe primeiro, e depois reconquista Jerusalém. Bom, a partir de aí, precisamente por la queda por segunda vez de Jerusalém, se monta a segunda cruzada que va até lá e não tem sucesso. Eles não conseguem resgatar Jerusalém. E a terceira também não consegue. Y la tercera, también cuando ellos pasaron por ahí por Constantinopla, ellos pidieron ayuda porque venían muy mal. Y Constantinopla no quiso ayudar a los cruzados de la tercera cruzada porque tenían miedo de Saladino. En aquella época se pensaban que Saladino era invencible. Entonces Constantinopla pensó, yo no voy a ayudar a los cruzados porque estos lucharon contra Saladino. Saladino, yo prefiero no tener problemas con él, que ele fique tranquilo lá em Jerusalém e eu fico aqui. Então, Constantinopla não abriu as portas para a Terceira Cruzada, que vinham com muitas perdas e feridos, e isso deixou a Europa também muito magoado. Então, por isso, a Quarta Cruzada saqueou Constantinopla. Era como uma vingança, e ao mesmo tempo, eles também não conseguiram resgatar Jerusalém y tenían unas dívidas enormes con los mercaderes venecianos que tenían emprestado los navíos para llevar los cruzados para allá. Entonces, ahí ellos vieron en Constantinopla una oportunidad y para pegar todas las riquezas, pagar los mercaderes y también llevar para ellos mismos. Bueno, eso fue una gran injusticia y eso fue una cosa muy mal feita. Mas isso também afetou a Constantinopla, que ficou muito vulnerável, até que finalmente, depois chegou Maomé II, já não estava Saladino, em 1453, e conquistou um famoso sítio de Constantinopla que durou 53 dias, até que finalmente destruíram a cidade, conquistaram a cidade. Bom, então Constantinopla caiu. Mas aí então produziu uma coisa interessante. Toda a riqueza cultural, muchas de la riqueza artística, en fin, los pensadores, todos esos que estaban en Constantinopla, realmente Constantinopla era una maravilla de ciudad, todos esos fugiron porque los musulmanes tomaron la ciudad. ¿Y a dónde fueron? Ellos fueron para Roma, ellos fueron para Europa, especialmente Roma. Então, isso fez, esse, digamos, é o antecedente do renascimento europeu, porque eles levam para a Europa coisas que na Europa não se conheciam. Eles levam, por exemplo, os escritos de todos os filósofos gregos, que en Europa no se conocían. Ellos llevan a arte, ellos llevan a ciencia que tenían desenvolvido. Una de las cosas interesantes, Mahomé II conquistó Constantinopla porque él usó por primera vez en la historia cañones con pólvora. Él tenía unos cañones enormes, ¿no? Mas fueron ellos que desenvolvieron. Ellos trajeron eso de Oriente, la pólvora, mas ahí ellos atacaron los muros con esos cañones y los derrubaron. Y esa fue la primera vez que fue un avance técnico importante en la guerra y fue la primera vez que se usaron los cañones. Y a partir de ese momento también los muros de las ciudades, que se consideraba la mayor arma y defensa de cualquier ciudad, ya no eran tan importantes como antes, ¿no? Ahora se podían destruir con esos cañones. Pues ven,
Todo este povo de Constantinopla migra para Roma y ahí va a comenzar el renacimiento tanto artístico cuanto del pensamiento, ¿no? Filosófico. Hay un impulso al renacimiento per la migración da riqueza cultural de Constantinopla. Hay un redescubrimiento, yo coloqué ahí también, da cultura clásica, que fa surgir, y eso también es importante, fa surgir una serie de tensiones porque los pensadores griegos são muito bons, eles são muito inteligentes. A filosofia grega, até hoje, a gente estuda. Quando eu estudei filosofia, o primeiro ano, estudamos todos os filósofos gregos. E realmente é muito profundo. Então, quando eles chegam na Europa, isso causa muita confusão, porque Europa é de pensamento único. E eu diria até que meio superficial. No superficial, no sería justo eso. A verdade, San Tomás de Aquino fue impresionantemente profundo, mas cuando llegan todas esas filosofías gregas, etcétera, se cuestionan muchas cosas. Entra un conflicto entre la visión cristã y la visión pagã do mundo, do homem, da justiça, da vida, da tudo, ¿no? Esa imagen que yo coloqué aquí es un afresco que está en las estancias vaticanas. Si uno va al Museo Vaticano, consigue verlo, que se llama A Escola de Atenas. Es pintado por Rafael Sanzio. Él colocó en ese cuadro todos los filósofos importantes en el centro, justo en el centro, con la mano apuntando para cima. Ese es Platón. Y el que está con la mano indicando para abajo, con un libro en la izquierda, ese es Aristóteles. Mas ahí ustedes encuentran ese que parece un mendigo, por ejemplo, es Heráclitos. Este que está a la derecha con un compás diseñando no chão es Arquímedes. Del otro lado, con un libro y rodeado de personas, eso es Hipócrates. De verde, aquí a izquierda de Platón, conversando con un corro de personas ahí, ese es Sócrates, y así por diante, ¿no? Son todos los filósofos griegos representados en esta escena. Pues ven, ellos van a Europa y se crea todo eso. Realmente vamos a conseguir una síntesis boa de esto después con Santo Tomás de Aquino y con la teología cristã del Concilio de Trento. Mas al principio causó mucha confusión. Otro elemento que entra en juego justo en esta época es el descubrimiento de América, y yo diría no solo el descubrimiento de América, que en este cuadro está representado Cristóbal Colón, mas también todos los descubrimientos geográficos. Até então, o mundo era o mundo de Ptolomeo. Ptolomeo era um geógrafo grego muito importante, mas o mundo era muito pequeno. Chegava de Oriente Médio até pouco mais até o Atlântico. Pensavam que o Atlântico acabava, aí para o sul era África, um pouco mais, e depois campos de hielo. Enfim, Ptolomeo, óbvio, na época dos gregos, ele tinha uma imagem do mundo muito limitada. Más cuando llegan los descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando los portugueses comenzaron a navegar por la costa africana, había un punto en el que se pensaba que no se podía pasar, que ahí un mar acababa, ¿no? Y de pronto llegaba un marinero, oh, yo pasé, y no, África continúa. Y ahí entonces partía otro, y después otro, y cada uno iba conquistando nuevos límites y nuevas tierras y descubriendo nuevas islas, ¿no? Ahí dieron la vuelta por el Cabo de Boa Esperanza, lá en Sudáfrica, a toda África y descubrieron las Indias y descubrieron donde está actualmente Singapur. Era el puerto más importante lá, controlado por los portugueses, ¿no? Donde tracían todas las especies de, de Oriente para Europa y eso trouxe, y de América vinha oro, vinha toda la riqueza que los españoles y los portugueses tracían por causa de los descubrimientos. Los holandeses, los ingleses fueron para América del Norte y consiguieron grandes cosas. Entonces, Europa se vio inundada, o como se dice, invadida de una grande cantidad de riqueza. El tema de las especies, por ejemplo, era impresionante. Europa no tenía nada. De pronto llega café, llega canela, llega azúcar, llega pimientas de diversos tipos, en fin, todo eso. Para las ropas, era lã de ovelha y poco más. De pronto llega olino y otros tecidos muy ricos de la India, de Oriente.
en medio de eso causó furor en Europa, ¿no? Las clases altas se pagaban o peso en oro de tudo isso, porque, aliás, trazer tudo isso de tão longe, com tantos perigos, com tantos piratas, era realmente una proeza. Todas las cosas que llegaban de Oriente, todo era carísimo. Bom, tudo isso trouxe muita riqueza y también produció una grande conmoción en Europa, porque, como digo, se descubrían novos terras, novas ilhas, novos horizontes a cada momento. Olha, los que diseñaban los mapas, los geógrafos, no terminaban de hacer un mapa. Ainda la tinta no terminaba de secar y ya llegaba otro descubrimiento y otro descubridor y decía, pessoal, esto no acaba aquí, después continúa, encontré una isla aquí, encontré... Gente, era una cosa que no acababa. Y entonces todo, eran los mapas, eran sumamente cotizados, ¿no? En aquella época, cotados en aquella época, todo el mundo quería. En fin, até que Hernando de Magallanes, ¿no? No teve el apoyo de Portugal, mas él le fue para España, consiguió el apoyo de España y con 5 naves, él le termina dando la vuelta a un mundo entero. Pronto, demostrado que o mundo é redondo e que existen um monte de mundos e de terras e de mares por ser descobertos, por ser conhecidos, por ser todos eran povoados em geral por indígenas muito mais atrasados e, portanto, eram facilmente controlados. Cuando Hernando Magallanes, él no sometía a las personas, los indígenas, digamos, por la fuerza, a diferencia, por ejemplo, de de los ingleses e inclusive de Hernán Cortés en México. Él simplemente les decía, ¿ustedes quieren ser servos del rey de España? Y nada, si queremos, pronto. Y ya todo el mundo se convertía en servos del rey de España y entonces las fronteras, tanto de Portugal como de España, se iban expandiendo cada vez más y más. Y así sucesivamente. Bueno, esto ya era en Europa, como digo, un verdadero furor por todas las novedades, por la mudanza de la visión del mundo que las personas tenían. Y eso cuestiona mucho las verdades que la iglesia tenía siempre ensinado, baseadas en la Biblia, mas también limitadas por el conocimiento humano de aquellas épocas, ¿no? Ahí surgen en la iglesia, eso acontece en el mundo civil, mas en el mundo eclesial lo que acontece es que realmente surgen un montón de nuevas órdenes religiosas, especialmente los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, y ellos tienen un impulso misionero que va hasta los últimos confines del mundo. Jesuitas, franciscanos, gente, San Francisco Xavier va a llegar hasta Japón. Es impresionante todo lo que esos hombres hacen y en pocos años no existe prácticamente una isla, un lugar donde no exista una misión o una iglesia establecida, ¿no? Por todos lados va creciendo ese impulso misionero de la iglesia. En medio de todo ese mundo, no sé si consigo diseñar un poco cómo era todo. En medio de eso, a iglesia de Roma también se vio afectada. Vivían con un grande lujo, tenían mucho poder y una grande y una histórica, yo diría, rivalidad con Alemania. Entonces, ahí llega finalmente la reforma protestante. A igreja precisava de uma reforma, sim. A igreja já vinha tendo algumas tentativas de reforma antes de Lutero. Por exemplo, em Espanha, Santa Teresa de Ávila é uma reformadora. Reforma al Carmelo, no crea las carmelitas descalzas. San João da Cruz faz lo mesmo con la rama masculina. O propio Santo Ignacio de Loyola y Santo Domingo Guzmán serán grandes reformadores, mas digamos a verdade, isso ainda era muito na periferia. Eram pequenas ordens que estavam surgindo, chegarão a ser muito grandes, muito fortes depois, mas a Cúria, o Vaticano, os papas, os cardeais, aí não chegava ainda a reforma. E foi contra isso que Lutero se enfrentou. Entonces, la iglesia está en decadencia, ¿no? El uso de la vida de los papas. Existe una má formación do clero en esa época, precisamente porque la vida era superficial y las personas no estaban se preocupando de formar un clero bom y de ayudar a las personas, etc. Existía mucho a venda de cargos eclesiásticos. Hizo
Eso es, se llama simonía, porque claro, todo el mundo quería que su familia tuviese algún bispo, alguna persona influyente dentro de la iglesia también, ¿no? Y después está todo el tema de la venta de las indulgencias. En aquella época, en el século XVI, se está construyendo la Basílica San Pedro y la iglesia precisaba mucho de recursos económicos. Yo voy a explicar el tema de las indulgencias aquí, no es que estoy justificando, mas después voy a explicar lo que yo pienso. Mas, ¿cómo se da una indulgencia plenaria según la tradición da igreja? Normalmente es haciendo un sacrificio. Você faz un sacrificio, por ejemplo, nos vamos a peregrinar, se supone que a gente peregrina a pé, ¿no? Para llegar a la Porta Santa, cruzar la Porta Santa, hacer la confesión. En esa época también era igual, las personas hacían peregrinaciones, ¿no? Para ganar indulgencias plenarias. Mas aí o Papa pensou, olha, se você faz uma doação, você também faz um sacrifício, você se desprende de algo material. E a gente precisa para construir a basílica, uma causa nobre. Então, vamos fazer assim. Vamos dar indulgências a quem faça uma doação. Não? Então, foi muito imprudente, realmente. E isso parecia uma venda de indulgências e tudo menos uma conversão sincera. Mas esse era o contexto, não? Eu acho que no origen talvez não havia má intenção, mas claramente isso se distorsionou. Aí então, bom, Roma y Alemania, ya falé, siempre tuvieron conflictos, ¿no? Güelfos eran los que, las familias güelfas apoyaban a Roma, los gibelinos apoyaban a Alemania. Y ellos siempre tuvieron rivalidad y querían que los cardeais, los bispos, ya vieron lo que yo falaba de Federico I, que él teme mucho conflicto para nomeación de bispos. Querían que las familias, tanto de gibelinos como güelfos, fuesen escolhido los papas, etcétera. Eso siempre existió en esa época. Entonces, ahí Lutero surge, él es un monje agustiniano. En 1517 prega en la puerta de la Catedral de Wittenberg las famosas 95 tesis, ¿no? Al inicio hizo una protesta, claro, mas este monje le faz ¿cómo se fala? Una contestación acadêmica, não? Ele questiona pontos da teologia católica. O problema era o luxo e a disciplina com que os bispos viviam, mas o jeito em que Lutero enfrenta o problema é dizendo: oh, você nem pode dar indulgência plenária. E ele começa a tirar um monte de conclusões nessas 95 teses, está contido prácticamente el credo de los protestantes, ¿no? Yo coloqué aquí que se podría reducir a cuatro principios muy básicos. O primero, solo la escritura vale, porque los papas argumentaban mucho baseándose en la tradición de la iglesia, que realmente es válido eso, mas en esa época se abusó, entonces Lutero decía, no, solo a Biblia. Todo lo que está en la Biblia es verdadero, o que no está en la Biblia no es verdadero. Isto, obviamente, é um problema, não? É como você não pode, no século XVI, mudar as regras, não? Eu digo assim, é como imagina que você começa um partido de futebol e em la mitad do segundo tempo, aí você fala assim, alto, alto, alto. Agora só vão valer os gols que você mete com o pé esquerdo. Y los goles que ya metimos para atrás solo van a valer aquellos que metimos con el pé izquierdo. Você não pode mudar las regras na metade, não? E isso é o que faz Lutero. Ele diz só o que está na Bíblia, porque ele rejeita o Papa e rejeita todo o que é a argumentação do Papa e da Igreja. Ele é uma pessoa bem difícil, né? Temos que dizer a verdade. Lutero era um homem sumamente se irava muito facilmente. Ele queria acabar com seus inimigos, até não deixar nada deles. Era uma pessoa realmente muito difícil. Bom, aí ele diz, de este princípio de la sola escritura se deriva la mayoría do resto. Ou seja, al final os sacramentos desaparecem e tudo, porque só a escritura interpretada à luz da tradição nos revela o que a igreja sempre defendeu. Se você tira a tradição e só deixa a escritura, só deixa a letra,
Então, já é muito difícil defender a tradição da igreja. Mas, de fato, eles vão a defender um monte de verdades que cada um interpretará a seu jeito, porque se perde uma tradição oral que, de alguma maneira, direcionava a interpretação da Bíblia, segundo o espírito dos apóstolos. Essa era a questão. Quando você tira a tradição, tira a chave de interpretação. Agora cada um interpretará o que quiser. E se você me presta e se você me pressiona, eu pego a Bíblia e eu posso fazer qualquer coisa com ela. Posso defender qualquer coisa, até as criptomoedas. Seguro que encontra passagem de São Paulo que eu posso aplicar para isso. Porque a letra sozinha, ela é muito fácil de distorcer seu sentido. Bom, este vai ser o primeiro princípio. Inclusive, vou falar mais. Quando você diz só a escritura vale, a gente pergunta: ¿y quién definió cuáles son los libros de la Biblia que son válidos? Ah, fue la tradición. Fue la tradición y la autoridad de los papas. O sea, si solo vale el texto escrito de la Biblia, gente, ni la Biblia vale, porque ella fue, digamos, establecida, o canon de la Biblia, pela tradição e pela autoridade dos papas. Bom, aí sola fides, ou seja, não são as obras que te vão salvar, e aí se referia diretamente ao tema das indulgências, sino só a fé verdadeira. Ele nega a autoridade do Papa, ele diz que o Papa ele se desviou e, portanto, já não é um legítimo representante de Cristo. Y él niega, por causa del primer principio de la sola escritura, él niega todos los sacramentos. Él solo va a conservar dos, o batismo y Eucaristía. Lutero conserva la Eucaristía, porque ele é um monge agustiniano, não? Mas já Zwinglio, pouquinho tempo depois, ele vai negar também a Eucaristia, porque de fato, quando Lutero defende a Eucaristia, lo faz sem muita argumentação teológica. Então, os seguidores dele rapidamente desprezaram esses argumentos e simplesmente negaram e conservaram apenas o batismo. Estas 95 tesis entonces se convierten como en el símbolo de la contestación de Roma. Aquí lo que acontece es que empiezan a misturarse el tema religioso con el tema político y económico. Al inicio parecía una discusión académica. O Papa mandó llamar o Lutero para discutir las 95 tesis. No llegaron a un acuerdo bueno, Lutero fue embora. Mas ahí Carlos V, o emperador, él ve que la división de Alemania en una religión diferente, negando la autoridad del Papa, era algo muy perigoso para la unidad del imperio. Entonces él también llama la famosa Dieta de Worms, convocada por Carlos V, que es ese cuadro que tenemos ahí en la imagen, para tentar conciliar otra vez Lutero con la iglesia. Mas aí Lutero se radicaliza ainda mais. Ele é muito ofensivo. Se você lê os escritos de Lutero, gente, é muito difícil tratar com ele. Aí termina sendo excomulgado Lutero e acolhido por Federico de Saxônia. Y con eso comienza un movimiento muy grande en Europa de los príncipes que eran desafectos de Carlos V y que querían de alguna manera separarse, independizarse de él. Y de paso también apropiarse de los bienes de la iglesia. Porque si el bispo de tal lugar él, seguía a Lutero, entonces también la iglesia y toda la diócesis, ¿no?, que pertenecía a él, pasaba a formar parte de él y estaba sob la protección do príncipe. Entonces, vocês ven cómo la cuestión religiosa realmente ella se mistura con la cuestión política y económica. Lo que realmente los príncipes quieren, no les importan tanto con la cuestión religiosa. Lo que les quieren simplemente es los bens materiales de la iglesia y la independencia del emperador Carlos V. Cuando un caso muy claro de esto va a ser Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII va a casar con Elizabeth, ¿cómo se llamaba? Elizabeth alguna cosa, no me lembro. Y ella no le da, no, perdón, con la filia de los reyes católicos, Catarina de Aragón. Y Catarina no les dio filio, no le da filio a Enrique VIII. Entonces, ahí él se separa de Catarina y casa con Ana Bolena, sabemos la historia,
argumentando que el primer casamento era nulo, mas la igreja não viu assim, não dá a nulidade a Henrique VIII e ele decide então aderir à reforma, criar a própria igreja lá em Inglaterra, la anglicana, e autotitular-se eh, cabeza de la iglesia anglicana, porque si no, o seu filho, porque ¿qué acontecía? Si él no podía tener un filho con Ana Bolena que fuese legítimo y, no, y apenas un bastardo, como sería el caso de que no anularan el matrimonio, entonces la coroa de Inglaterra pasaba para María Estuardo de Escocia. Y era eso que querían evitar, ¿no? Bueno, es cuestión política. Ese es el resumen de la historia. Ahora, cuando Lutero se separa, rápidamente nos vemos cómo estos principios por él defendidos generan una sequência ininterminável, eu diria, de novas igrejas protestantes. Se agora você pode interpretar a Bíblia a seu jeito, então van a surgir muitos movimentos, cada um deles reivindicando a correcta y auténtica interpretación de la Biblia. Primero Lutero en 1517, más rápidamente, después su discípulo Zwinglio también se separará y creará una otra iglesia. Después los anabatistas con Grebel, después Enrique VIII, ya conté ahí brevemente la historia, con los anglicanos, Calvino en Suiza, en Ginebra, también se independiza, este tanto Calvino cuanto John Knox serán muy radicais y muy fuertes, y eso todo alimenta también el odio entre, imagina que llamaban a Iglesia Católica a não me atrevo nem a pronunciá-lo, não? A prostituta, não sei quê. Então, era muito forte. E tudo isso, e não havia interesse de dialogar nem de reformar a igreja, simplesmente de divisão, de separar-se e de ficar com a maior quantidade possível de terras e de propriedades, etc. Aí embaixo eu botei também a ortodoxa, que já desde muito tempo antes estava separada, não? Então, divisão. Hoje, aqui nós vemos isso: uma, duas, três, quatro, cinco, seis igrejas. Hoje se contabilizam mais de 25.000 igrejas protestantes. É isso, não? Quando você perde a tradição e que se inspira ao espírito de los apóstolos, ¿no? Y de Jesús, como los apóstolos interpretaron Jesús, ahí ya no tem limites de interpretação. Y después ese ambiente que se gera entre protestantes y católicos cada vez va ficando más quente hasta que finalmente eso explode. Al principio, como digo, la discusión era más de Lutero con el Papa, con los príncipes, con algunos cardeais y bispos, etcétera. Mas después eso pasa también para el povo. Y cuando el povo ele compra estas ideas, ellos también tienen sus propios intereses, ellos también se sienten oprimidos por diversos motivos. Y ahí se crían unas guerras muy crueles en Europa. Es lo que se conoce como las guerras de religión. Son sangrientas guerras, surgen entre príncipes y reyes pela alma de Europa. Las guerras misturan cuestiones religiosas con cuestiones políticas y económicas, ¿no? Hay un famoso levantamiento de los camponeses alemanes, ¿no? Eso lo yo digo, cuando la cosa sale de las aulas, sale de las discusiones y los camponeses alemanes se rebelan contra sus señores feudales porque veían en ellos una representación de la Iglesia Católica que de alguna manera los estaba oprimiendo, porque la monarquía y la Iglesia estaban unidas, ¿no? Con Carlos V, el Sacro Imperio Romano Germánico, la Iglesia y la coroa estaban unidas. Entonces, ahí los camponeses no era la iglesia que los oprimía, porque al final eran los señores feudales, ¿no? Mas, en fin, al final eso todo se mistura, ellos se rebelan. Después está una venganza. Dos católicos en París, la famosa noche de San Bartolomeo, mataron millares también de protestantes. Y va a tener muchas guerras. Guerra de los Países Bajos, guerras en Inglaterra, guerra de los 30 años, esas en Alemania también. La de los Países Bajos
entre los holandeses y belgas contra la coroa española, ¿no? Porque ellos eran emperadores de ¿no? De toda la zona flamenga. Entonces, ellos también se quieren independizar. Esa guerra durará hoy tantos años. Siempre la excusa es la religión, mas ellos ven, si se separan y se convierten al protestantismo, ellos se separan también de la monarquía. Entonces, por eso que te ves esas guerras tan profundas. Finalmente, ya al final de toda esta situación, en 1648 llega la paz de Westfalia. Después de derramar tanto sangre, finalmente se llega a un acuerdo. ¿Cuál es la finalidad de este acuerdo, de este tratado? Poner fin a la guerra, ¿no? 30 años en Alemania y a la guerra también de España por los Países Bajos. ¿O qué se determina en la paz de Westfalia? Bueno, primero se reconoce a coexistencia del catolicismo, del luteranismo y del calvinismo, que serán las principales religiones que prosperan y se establece un principio que es cuius regio, eius religio. Eso significa que la religión do príncipe vai ser a religión do povo. Punto. Eles ainda así, les permiten, existe una tolerancia religiosa dentro de los territorios para quien no practica esa religión. Mas, en general, se considerará protestante donde el príncipe es protestante y católico donde el príncipe es católico para efectos de división de tierras, ¿no? Y propiedades. Francia, Suecia, Holanda, Suiza ganan tierra y ganan independencia. Y el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlos V se fragmenta. Todo eso, de nuevo, con todas las cosas que están llegando de los descubrimientos, con toda la influencia de las filosofías griegas. Imagina la confusión que está realmente aconteciendo là. Este tema de la paz de Westfalia, también desde el punto de vista filosófico, yo diría lo siguiente. Es una solución, sí, para los gobernantes, en el sentido de que permite la coexistencia de católicos, luteranos y calvinistas en un mismo territorio, ¿no? Mas tem um problema, que para você fazer isso, você tem que tirar a religião do centro e convertê-la em uma questão privada. Ou seja, cada um vai praticar sua religião a seu jeito. O problema disso é que a religião não é uma questão privada. Aí vai existir sempre uma tensão ou uma espécie de conflito, porque não é como se fosse um hobby, não? Sabe, você é católico, é luterano, aí você de portas para dentro na sua casa, faça o que quiser. A religião fica reduzida a isso, e a religião é muito mais do que isso. É uma visão sobre o que é verdade e o que é mentira, sobre o que é bom, sobre o que é mal. La religión siempre inspiró la creación de leyes que fuesen justas. Entonces, cuando você ya no tem a mesma religião, então el Estado fica. No falávamos un poquinho disso, acho, en el aula anterior, ¿no? De esa división entre el Estado y la igreja. Tem un problema, ¿no? Então, hoje temos esse problema. Aí el Estado laico hoje oscila, às vezes, en ser un Estado sin principios morais, porque no tem religión, porque es Estado laico, y todo se aprueba apenas por mayorías, y otros que dicen que no, que precisa ter una visión ética y moral, que no fondo está inspirada en una visión religiosa da vida y do mundo. Entonces, el problema de esta paz de Westfalia, como digo, es ese, que les relegan la religión a una cuestión privada, y la religión no es algo privado, es algo que se aplica a todos los seres humanos. A verdade sobre Deus y sobre nuestro destino eterno vale para todos. No puede ser una cuestión privada, no importa si uno piensa de un jeito o piensa de otro. Entonces, bueno, más es la solución que en el momento encontraron. Todo esto gera, entonces, como ya falei, una fragmentación del Sacro Imperio Romano Germánico y el surgimiento de los estados modernos. Especialmente aparecen cuatro potencias: Francia, Inglaterra, España y Portugal. En cada una de ellas, la iglesia tendrá problemas también. Va a tener problemas, va a tener conflictos con esas, casi siempre por el nombramiento, la nomeación de obispos, ¿no? En Francia eso se llama galicanismo, que el rey quiere controlar a iglesia
dentro de Francia. En España y Portugal también va a tener interferencias, disputas ahí. Inglaterra, ya conté la historia, rompe con Roma para poder nomear su afilia Isabel I, reina de Inglaterra. Al mismo tiempo que surgen estos estados, estos futuros estados modernos, se comienza a expandir por toda Europa o iluminismo, que es el pensamiento de algunos filósofos franceses que desenvolven o defienden más la libertad humana, la razón humana, contra o ensinamento da igreja, que tradicionalmente fue o ensinamento da fé católica, ¿no? Entonces la iglesia es vista como un obstáculo, como para el progreso. Empieza a ver cada vez más, a partir de los pensadores franceses, comienza a ver cada vez más esta confrontación y esta visión del mundo racionalista. Ahí son pensadores como Descartes, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, John Locke, Thomas Hobbes, Immanuel Kant. Todos ellos van a preparar la Revolución Francesa. Todos ellos de alguna manera van creando un ambiente paralelo que excluye a fe, nega la fe, luta contra la fe. En cuanto hizo, dentro da igreja existe ya cada vez más fuerte. Yo acho que la reforma protestante fue una llamada de atención muy importante. Surge entonces una reforma interna da igreja. La principal escenario de esa reforma será o Concilio de Trento, que vemos en ese cuadro ahí, ¿no? El Concilio de Trento fue convocado en 1545 para revisar toda a fe da igreja, a doctrina y también, tal vez, sobre todo, a disciplina. Entonces, se confirma la doctrina de la teología católica. Concilio de Trento, extremadamente importante. Toda la teología moderna, hasta el Vaticano II, estará marcada por los documentos del Concilio de Trento. Ahí se profundiza. En el Concilio de Trento se asume ya oficialmente la teología de Tomás de Aquino como la teología católica oficial, ¿no? Y se reforman seminarios, se reforma el uso del dinero en las diócesis, en las iglesias, en fin, todo eso queda organizado, ¿no? Se uniformiza la liturgia, se crea el misal romano, se redacta el catecismo. No existía un catecismo bien organizado, se regulan los sacramentos, la iglesia pasa por una profunda reorganización, purificación y reforma e se fortalece muito a figura do Papa. O concilio então dará como fruto, ele demorará varias décadas, mas o concilio de Trento vai dar como fruto um grande, grandíssimo florescimento da igreja. Van a surgir muchas órdenes misionarias. Ahí está Santo Ignacio con la Compañía de Jesús, San Francisco Xavier, San Carlos Borromeo, San Felipe Neri. Yo coloqué aquí un pequeño resumen de los principales santos. Oye, cuántos santos surgen a partir del Concilio de Trento y de toda esta renovación de iglesia. En primer lugar, San Roberto Bellarmino. Él es un teólogo importantísimo, uno de los mayores teólogos de iglesia. Él actuará ahí en el Concilio de Trento, ¿no? Después, San Caetano de Tiene. Él es un sacerdote que llega a Roma eh, y que tiene un grande deseo de santidad. Y cuando encuentra Roma tan corrupta, perdida, entonces él se junta con un bispo y fundan una nueva orden donde los padres serían ejemplares, que son los llamados teatinos, ¿no? El fundador de los teatinos. Después están Carlos Borromeo en Inglaterra, imagina, en Milán. Él va a ser el mayor reformador en Italia del clero, do clero. Él es un bispo y él va a reformar seminarios, no apenas de la diócesis de él. Él va a ser extremadamente importante en la reforma de la iglesia en Italia, que es un modelo de la iglesia universal. Entonces, por eso que en Italia sigue siendo muy importante. Después está Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola es un caso aparte. Realmente Ignacio de Loyola, antes de morir, los jesuitas que le fundó estaban en los 5 continentes. Falaban todas las lenguas, era una cosa increíble. Ellos se dedicaron a las misiones.
mas donde quiera que les llegaban, al mismo tiempo se dedicaban a la educación, creaban colegios, creaban universidades, ellos asesoraban, aconsejaban reyes y mandarines en la China y sultanes en la India, por todos lados. Los jesuitas estaban por todos lados. Fue tal vez la congregación que tiene más fuerza y más influencia en toda la historia de la iglesia. Y Santo Ignacio fundó los jesuitas con un único ideal. Él le decía, no somos soldados do Papa. Nos estamos para lo que el Papa precisar. Y lo que Él quiere, la su voluntad, nos vamos a realizar con toda nuestra vida y dando nuestra vida y nuestro sangre si precisar. Bueno, los jesuitas van a ir a América y llegarán a Japón. Les van a llegar por todos lados y van a hacer una obra evangelizadora increíble. Mas también en Europa, desde las universidades, serán a principal barrera de lucha contra la reforma protestante a nivel de ideas, a nivel de disputas académicas, ¿no? Ahí está San Francisco Xavier, como digo, que le llegó a Japón a evangelizar. Santa Catarina de Sena, también hoy reconocida como doctora de la iglesia. Ella será una mujer extremadamente, una monja, extremadamente influyente, y ella escribirá y direccionará prácticamente al Papa. Ella resuelve todo el conflicto de los papas que estaban en Aviñón, en Francia. Yo no conté esa historia, mas en algún momento por disputas de familias, se crean dos papas, uno en Aviñón, en Francia, y otro en Roma. Y eso va a ser un gran escándalo. Y al final, con las cartas y con la presencia de Santa Catarina de Siena, él le obliga al Papa a voltar para Roma y ahí se confirma entonces después la autoridad papal. Esta historia es muy bonita. Es una filia de una familia de 24 filios, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Ahí está San Felipe Neri, él será un sacerdote de párroco en Roma, mas él le va a crear una cosa que llaman los oratorios, que en Italia es extremadamente importante también. Los oratorios son para recoger y educar las crianzas que moraban en la rúa en esa época. Entonces, en cierta manera, San Felipe Neri va a ser el alma de lo que después serán las escuelas, lo que farán los salesianos también. Y en toda parroquia irán surgiendo estos oratorios en los cuales se formaban las crianzas y eso ayudará mucho. Y será un grande santo, ¿no? En fin, yo raconto, el túmulo de él también está en Roma. Ahí está San Vicente de Paul. Ese San Felipe Neri va a ser en Roma. San Vicente de Paul en París. San Vicente de Paul también es un hombre que emprende una cantidad de obras de caridad increíble. Dicen que por las manos de él pasaba más dinero que por las manos del administrador del rey Luis XIV. O sea, él tenía obras para los órfanos, obras, asilos para los leprosos y para los pobres. Él funda varias congregaciones religiosas, las Filias da Caridad, los Vicentinos, en fin un santo extraordinario. Los que fuimos a la peregrinación de los santuarios marianos, tuvimos la oportunidad de visitar a iglesia de San Vicente de Paulo, que está muy próxima del santuario de la Medalla Milagrosa. Ahí está el cuerpo incorrupto de San Vicente de Paul. Y después coloqué aquí Santa Teresa de Ávila. Ella es un poco antes de todo esto, más una gran reformadora también de todos los conventos carmelitas. A igreja, então, também como consequência do Concílio de Trento, experimenta um forte impulso missionário, já falei um pouquinho disso. Aqui vemos uma imagem de São Miguel das Missões, aí em Rio Grande do Sul. Aí são os jesuítas. Os jesuítas vão chegar aqui, vão criar as missões, enfim. E não somente aqui, também em Ásia, também em África. Bom, ahí ya todo eso ya conté de las otras congregaciones fundadas. Una historia triste, un capítulo triste de la historia de la iglesia es cuando todo ese iluminismo que yo falé, que estaba contra la iglesia, todos esos pensadores racionalistas, etcétera, ellos también se oponen. Uno de los movimientos más fuertes de eso será después los masones. Los masones, en el fondo, es un movimiento inspirado en ese iluminismo francés. Y ellos van a presionar mucho la iglesia y acusar a la Compañía de Jesús de diversos tipos de abusos.
hasta que el Papa, influenciado por la fuerza de esos movimientos, termina cancelando la Compañía de Jesús. Si ustedes asisten al filme Las Misiones, es la historia disso, ¿no? En un momento dado, los jesuitas, é cancelada, é clausurada la obra. Agora ele já não pertence à Companhia de Jesus, porque a Companhia de Jesus já não existe. El Papa llegó a ceder a las presiones hasta ese punto. Después de treinta y tantos años, la compañía será restaurada y, en fin, mas ese será un golpe muy grande para la evangelización, porque los jesuitas hacían una labor muy grande y ellos ficarán muy desprestigiados con todo eso. Bueno, hasta que finalmente todo este ambiente culmina con la Revolución Francesa en Francia, ¿no? La Revolución Francesa es ante todo una revolución antimonárquica y anticlerical, porque ainda a Iglesia y los reyes, especialmente austrohúngaros, están unidos, ¿no? Con buena intención tal vez, o también con abusos, en fin, eso ten de todo. Mas este movimiento va a ser extremadamente violento, extremadamente cruel. Ustedes saben, ¿no? Robespierre con todo el tema de la guillotina. Ahí vemos una imagen, por ejemplo, de María Antonieta cuando fue decapitada, elevada para el cadal falso. A Iglesia y a monarquía estaban unidas, revolución abolió a monarquía, promulgó la constitución civil do clero, por la cual bispos y sacerdotes se transforman en funcionarios do Estado e devem fazer juramento de obediência ao Estado. Então, muitos sacerdotes não vão ceder a isto e serão mártires. Los que no eran, obedecían eran ejecutados. Hay una persecución abierta contra la iglesia. Este es el tiempo del cura de Ars. No, no es que estivemos también visitando eso. Fechamento de conventos, desapropiação de escolas, de mosteiros, de igrejas. Até esse movimento iluminista até tentou montar uma religião, a religião da razão. Y intentaron mudar el calendario, porque el calendario cristão, el calendario gregoriano, ¿no? Que nos llamamos, él está basado en el nacimiento de Cristo. Hoy estamos en el 2025 do nacimiento de Cristo. Pues ven, ellos quieren abolir inclusive el calendario y crean un otro calendario llamado revolucionario que no tenía domingos, ¿no? Entonces, ahí no duró nada, ¿no? Eso no soporta. Bueno, esta revolución francesa, yo también gustaría hacer un paréntesis aquí. La Revolución Francesa es muy diferente de la Revolución Americana. La Revolución Americana, la de las colonias en Estados Unidos, es una revolución do povo, es una revolución de los comerciantes lá en Filadelfia, lá en Nueva York, que se rebelan contra la coroa inglesa porque la coroa inglesa está colocando impuestos uno detrás de otro. Y son tantos impuestos, ¿no? Que finalmente él es, en un gesto, ¿no? De rebelión, jogan esas cosas do chá no mar y se independizan. Las colonias americanas quieren vivir libres del poder de los reyes. Quieren organizarse juntos de común acuerdo y crean una constitución que comienza precisamente con esas palabras. We the people. Somos nos que vamos a decidir nuestro propio futuro. Ya a Revolución Francesa no es esto. A Revolución Francesa es un grupo de personas que son enemigos de la iglesia y de la monarquía y ellos quieren se apropiar del poder de los palacios y da riqueza da monarquía. Por eso que no da para comparar la Revolución Francesa con la americana, que muchas veces se ve como si fuese lo mismo. Ellos usaron el eslogan de fraternidad, ¿cómo era? Fraternidad, libertad, ya se me fue ya. Liberté, igualité y fraternité, ¿no? Eso es. Bom, na verdade era mais um slogan que uma realidade. Foi uma perseguição e foi um caos muito grande em França, até a chegada de Napoleão, não? E aqui coloquei um pouco da perseguição da igreja. A perseguição da igreja durante a Revolução Francesa foi uma das mais duras da história. Se estima que entre 10 e 30 mil padres, freiras e monges foram mortos, presos ou deportados. Na masacre de setembro de 1792 fueron asesinados 200 padres, ¿no?
En Vendella, región de fuerte resistencia católica, se estima que más de 150.000 personas perdieron la vida, porque ahí o povo como tal se defendía y quería conservar su tradición católica. Después están las famosas Carmelitas de Compañé. 16 de ellas fueron decapitadas y cuenta la historia que las subieron en el cadafalso cantando, ¿no? Un himno, himnos a la Virgen o himnos gregorianos, etcétera, hasta que todas ellas fueron decapitadas, ellas son todas mártires. A igreja só encontrará paz mucho tiempo después, en 1801, en el concordato de Napoleón con el Papa Pío VII. Ya con Napoleón la cosa se tranquiliza un poco, mas Napoleón también no será a favor de la iglesia. Él va a invadir Roma, va a saquear Roma, va a tomar preso al Papa o va a llevar para París. En fin, la verdadera paz para la iglesia no llegará sino hasta que Napoleón firma el tratado de paz con el Papa. La Revolución Francesa entonces crió un grande caos en Europa, que eso terminó con la llegada de Napoleón. Ahí ya conté, Pío VI condenó os erros del liberalismo. Todos estos pensadores, Descartes, en fin, Montesquieu, todos, nos estudamos hoy como personas muy nobres y respetadas. Ellos eran intelectuales, ellos no se metían tanto en la guerra. Mas en aquella época a igreja vía as ideias deles como muito, le llamaban liberais y los veían como muy perigosas para la fe de las personas, ¿no? Entonces la iglesia se opone. Esto va a ser un problema. Yo ya coloqué bastantes slides de aquí para frente de cómo la iglesia se opuso al liberalismo y al final va a tener que aceitar, porque el liberalismo trae muchas cosas de verdad, mas va a ser un proceso muy difícil, porque el liberalismo comenzó con la Revolución Francesa enfrentándose con la iglesia. A partir de ese momento, la iglesia será a grande defensora de la fe contra el liberalismo, que también virá con el secularismo. Había motivos muy fuertes para la iglesia estar en contra. Eso venía siempre junto. Y la descristianización liderada por la Francia. Eso va a marcar todo el século XIX, perdón, hasta la unificación italiana, donde el Papa pierde los estados pontificios. Aquí ustedes ven un mapa de Italia y de los estados pontificios, prácticamente Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Roma y Lazio eran los estados pontificios. Ahí resulta que tanto el rey Víctor Manuel II del norte de Italia, de Piemonte y todo, y Véneto y todo esto, cuanto el rey de Nápoles del sur, él es, y Garibaldi y el conde Cavour, todos ellos se colocan de acuerdo para unificar Italia y el grande obstáculo, obvio, es el Papa que tiene los estados pontificios justo no medio. Entonces, el proceso de la unificación, así llamada unificación italiana, na verdade es el proceso de la desapropiación de los estados pontificios. Esos estados el Papa los tenía porque tenían sido herdados desde mucho tiempo antes, desde Pepino el Breve, la pai de Carlo V, en el século octavo, imagina. Mas en fin, fue así que aconteció. Él es primero conquistan Emilia-Romagna, Marche y Umbria, y después, finalmente, cuando comienza la guerra austrohúngara y Napoleón tiene que retirar las tropas de Roma, que estaban ahí cuidando al Papa desde el tratado que les tenían asignado, ahí entonces las fuerzas revolucionarias italianas conquistan Roma y dejan, el Papa se encierra en el Vaticano, él se declara prisionero dentro del Vaticano. Ahí está el movimiento, es ese Garibaldi, Antonio Garibaldi. Objetivo era unificar todos los territorios, ya conté todo esto. Entonces, el Papa Pío IX será el que ficará preso por mucho tiempo, varios papas inclusive, hasta 1929. Más eso ya toca parte del siguiente capítulo, entonces no voy a contar el desfecho de esto aquí. Más ahí entonces, con esto, el liberalismo que atenta es racionalista y es anticlerical, se espalha por toda Italia, por Europa, por Francia desde luego, y Alemania ya estaba independiente desde la Reforma protestante.
la igreja realmente perdió o poder, digamos, el poder temporal. Com o tempo a gente vê que isso foi bom, Deus sabe como faz as coisas, mas nessa época a igreja se sentia completamente ultrajada, abusada e desprovida de tudo, com uma grande injustiça. Bom, deste período, que nós vamos a encontrar em Roma? Bom, em primeiro lugar, a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é o grande monumento al Concilio de Trento y a la Contrarreforma. Yo falei que la iglesia teve un grande florecimiento después del Concilio de Trento. Bom, esa gloria da igreja que durará prácticamente 2 séculos, de todo esas obras misionarias, la creación de escolas, el fortalecimiento y propagación de las universidades, muito desse florescimento se debe al Concilio de Trento y el Vaticano la Basílica de San Pedro es o símbolo disso. Lembren-se que el Papa antes estaba en la Basílica de Letrán. Ese era el estado, ese era el palacio pontificio. A partir del século XVI se traslada para el Palacio Vaticano y a la Basílica San Pedro se convierte en la principal basílica de la Iglesia Católica. Luego también vamos a visitar Casia, ¿no? Casia, o marido de Santa Rita, era uno de los güelfos, ¿no? Él va a morir en esas batallas entre güelfos y gibelinos, ¿no? Él vivió en el século XIV y XV, final de la Edad Media, inicio ya del Renacimiento. Eh, Vive bueno, ainda no llegó la Reforma Protestante, ¿no? Mas hay un grande desgaste de la moral del clero y todos los escándalos están aconteciendo. Então, nós vamos ver um pouquinho isso. A história é que ela ficou casada com um homem que estava em todas essas disputas políticas, ele termina sendo assassinado. Os filhos dela querem vingança, então ela, para evitar que eles cometam esse pecado de la vingança, los manda muito longe a um convento e também porque buscavam matá-los, não? Eles matavam ou los matavam a eles. Então, ela, para evitar isso, envia seus filhos a um convento muito longe, mas parece ser que lá era um leprosário também, e então eles terminam contagiados. Não sei se foi lepra ou outra doença, mas aí os dois filhos também perdem a vida e ela fica sozinha. Perdeu o marido, perdeu os dois filhos. Então ela pede entrar no convento de las Agustinianas. E elas dizem, não, porque você é muito adulta, porque você já esteve casada, você não pode entrar aqui, aqui temos só monjas muito novinhas, aí não dá. E então ela se vai a orar fora do convento, num dia de inverno, e a pedir a Deus, se você colocou este desejo no meu coração, então faça acontecer. E diz que ela abre os olhos e está dentro do convento, ¿no? Essa é uma das histórias que contam, que ela entrou de uma maneira milagrosa dentro do convento. Já a superiora, quando viu isso, pues aceitou ela, ¿no? Ela tem muitas histórias e muitos milagres, ¿no? De sua vida. Y ella, igual que otras mujeres como Santa Catarina de Siena, que ya conté, y San João de Arco y Santa Coleta, tiene otras, junto con los otros santos que ya falé, todos ellos son de esa época. Y como vea, Dios, a pesar de la corrupción de la iglesia, Él hace surgir los santos desde bajo, ¿no? Y trazan esa renovación y ese ar fresco desde bajo de la iglesia. Vamos a visitar también estas iglesias. Estaremos por lo menos en el tiempo libre, los que quieran, ¿no? La que está a la izquierda es Jesús. Esta es o símbolo también del florecimiento jesuita. En esa iglesia de Jesús está o corpo de Santo Ignacio de Loyola y de San Francisco Xavier. Son dos altares muy bonitos de lápiz lazuli, una maravilla. Y la otra es Santo Ignacio, la iglesia de Santo Ignacio. Esa iglesia también es un símbolo de la Contrarreforma. Roberto Bellarmino, que yo conté, él era jesuita y él moraba aquí. Y entonces esa iglesia tiene un fresco no teto que es una de las maravillas que usted puede contemplar en Roma. Está ahí la foto cuando usted entra, usted olha para cima y parece que no existe teto. Está abierta la iglesia, ¿no? Esa es la iglesia de Santo Ignacio. Realmente es una maravilla todos los afrescos de esa iglesia. Después está esta otra iglesia, aquí se llama Santa María sopra Minerva. Aquí ten varias obras importantes, más ten el túmulo de Santa Catarina de Siena y de San Caetano tiene, ¿no? Los túmulos de ellos están aquí.
y tiene obras importantes de autores. Esta es la iglesia de San Carlos Borromeo. Ahí está el corazón de él en el altar mayor de esta iglesia. Y este es el altar de la patria, que también llamado Monumento Víctor Manuel, que fue el que construyeron después de la unificación italiana. O sea, ya estos sí ya son todos los masones que hicieron su obra y está justamente donde termina el Foro Romano. Hay una clara alusión, ¿no?, al Foro Romano, al poderío de Roma. Y antes de terminar, un paréntesis, porque sobre los artistas de este periodo, los artistas del barroco son absolutamente los más importantes en Roma, entonces a gente no puede pular sin falar un poquillo deles, en particular Michelangelo, Caravaggio, Rubens, y uno que yo gosto mucho, que no puse aquí, lo puse más para frente, que es Bernini, ¿no? Bom, o primero, Michelangelo. Michelangelo, justamente de esa época, muere en 1564. Él es multifacético, él es escultor, es arquitecto, es pintor, es poeta, es anatomista. Michelangelo era una persona bien difícil, él no tenía amigos, era una persona osca, difícil de tratar, él brigaba con todo el mundo, brigó con el Papa, después se reconciliaba, lo que le salvaba es que era un hombre tan virtuoso en cuanto al arte, ¿no?, que las personas pues lo trataban de aguantar, mas él no conseguía tener un asistente que le durara, todos iban en bora, etcétera. Ese era Michelangelo. Ahí nos vamos a poder ver, por ejemplo, la Pietà de Michelangelo, la Pietà, que es el descendimiento de Jesús da Cruz, ¿no?, que está a la entrada del Vaticano. Después está el Moisés, que es una obra increíble también. Él no está en el Vaticano, él está en otro lugar ahí en Roma, más en el túmulo de Julio II. Más es increíble, parece que está vivo. Una de las pinturas más increíbles, la Sixtina también, del juicio final, que coloqué ahí. También Miguel Ángel es famoso por la cúpula de San Pedro. La basílica ya estaba construida en la parte de bajo, mas faltaba la cúpula. Y para eso, el Papa contrató a Michelangelo. Michelangelo ven de Florencia, de una ciudadecina pequeña perto de Florencia que se llamaba Caprese, mas él nació, creció en Florencia, en medio del arte de Florencia, y él admiraba esa cúpula de la Basílica de Santa María dei Fiori, que está ahí a la izquierda, ¿no? Está con el teto vermelho. Esa fue construida por otro artista que se llamaba Brunelleschi. Y entonces cuenta la historia que cuando Michelangelo fue encomendado a construir la cúpula de San Pedro, él tenía subido a un monte, lá en Florencia, donde probablemente fue tomada esa foto también, y contemplando la cúpula de Brunelleschi, tenía dicho, io te faré più grande, mas non più bella, ¿no? Porque él le dice, yo te voy a hacer mayor, a cúpula de San Pedro es mayor que la de la Santa María dei Fiori, mas no más bella, porque no existe nada más bello que hizo. Bueno, yo acho que la de San Pedro ficou más bella también, ¿no? Ahí está. También yo coloqué el baldaquino non è de Michelangelo. Ese es un erro. Na verdade, estas dos obras son de Bernini. No sé por qué un erro, yo las coloqué aquí. Todo bien. Ahí otro autor es Michelangelo Caravaggio. Otro Michelangelo. No, este es conocido simplemente como Caravaggio. Él es solo pintor. Mas es un pintor muy importante. También, ese también va a ser un hombre sumamente conflictivo. Andaba en la rúa metido en cuanta briga existía. En una ocasión jugó un partido de tenis. Cuenta la historia, ¿no? Jugó un partido de tenis, ficó tan bravo que mató el otro cara, ¿no? Mas era un grande pintor. Y ese dramatismo, esa intensidad y tal vez con la que él vivía, él tuvo que fugir de Roma. Al final muere en las puertas de Roma pidiendo el perdón del Papa, ¿no? Arrepentido. Mas ese drama y esa intensidad con que él vivía, tal vez pasa también para la obra de él. A Caravaggio lo llaman o pintor do ar, porque él tiene esa capacidad de jugar con la luz y de jugar con las sombras, ¿no? Como você puede ver, que parece que você puede meter la mano dentro del cuadro. Ahí está, el primero es la vocación de Mateus, Jesús llamando a Mateus. En la segunda vemos la conversión de San Pablo. Este primer cuadro de Mateos, de fato, no apenas ese, sino un tríptico completo de la vida de Mateos. Está en una iglesia do lado de la Piazza Navona. Entonces, cuando pasemos por ahí, me lembra y vamos a visitar.
Se llama, la iglesia se llama San Luigi dei Francesi, ¿no? Está ahí do lado. Después tenemos la conversión de San Pablo. Esto está, tanto conversión de San Pablo cuanto la crucifixión de San Pedro están en una iglesia que se llama Santa María do Popolo, en la Piazza do Popolo, ¿no? La conversión de San Pablo y la crucifixión de Pedro. Entonces, todo, esa belleza del cuerpo humano, esa iluminación, ese juego de luces, esa capacidad de usar la luz para llamar la atención sobre las cosas importantes que le quiere llamar, a composición do quadro, tudo isso é próprio de Caravaggio e vai causar uma verdadeira revolução na pintura a partir desse momento. E o terceiro é Rubens. Paul Rubens, la verdad, no es italiano, él es alemán, ¿no? Él nace en Siege, lá en Alemania, mas ele pasará un periodo longo de su vida en Roma y fará muchas obras en Roma. Lo que pasa es que también muchas de ellas ya fueron llevadas para otros museos, entonces ni se ve mucha obra de Rubens ahora lá. Mas cuando Rubens llega, a diferencia de Caravaggio y de Michelangelo, que eran almas atormentadas, na verdade Rubens é embaixador, de fato é embaixador, embaixador e diplomata, e um grande pintor. Ele, quando chega, entra na alta sociedade de Roma e vai causar verdadeiro furor por todas as pinturas, a composição, as cores que usa, os nus que ele pinta, enfim, tudo isso é muito revolucionário para aquela época. Y o grande, o mayor escultor de todos los tiempos, a mi modo de ver, Bernini. Ele va a hacer toda la columnata de la Plaza San Pedro. La Plaza San Pedro es diseñada por Bernini. Ahí tenemos, por ejemplo, este Apolo y Dafne, ¿no? Es una mitología griega, ¿no? Apolo está apasionado por Dafne, mas ella estaba destinada a uno de los dioses. Entonces, cuando Apolo tenta raptar y llevar a Dafne, ella se convierte en una planta, ¿no? Por eso que tiene esas ramas en las manos. Mas a manera en que le trata o mármore, o la manera en que representa la pele, cada detalle de la anatomía humana, o movimiento de los cuerpos es una cosa increíble, ¿no? Realmente Bernini es una cosa de tirar fuego. Aquí a la izquierda, a la derecha, ustedes ven también a Constantino. Conta la historia que Constantino, antes de se convertir, tiene la famosa batalla del Monte Miglio y tiene una voz que tenía escuchado de Deus que decía Inox signo vinces, ¿no? Y ahí, o sea, con este signo, con este sinal, você vencerá. Y ahí él levó los olhos ao céu y vio entre las nubes una cruz. Entonces él fez una promesa, si él vencía aquella batalla y se tornaba emperador, él reconocería la fe católica, ¿no? Es una tradición antigua, ese Constantino sobre el caballo está en la entrada del Vaticano, del San Pedro, ¿no? Hay otras obras famosas de Bernini, Ludovico Albertoni, el obelisco fuera de Santa María sopra Minerva, también muy bonito. La propia Piazza de Quattro Fiumi, en la Piazza Navona, ¿no? Cada uno de esos hombres que están ahí representa uno de los grandes ríos que en aquella época se conocían, que eran el Nilo, el Éufrates, el Danubio y el Tigris, ¿no? Ainda no conocían Amazonas, ¿no? Estaban apenas llegando en esa época a América. Y otra obra también muy bonita está en la Piazza de la República, la Transverberación de Santa Teresa. Hola, qué cosa maravillosa cómo ese hombre trabaja o mármore. Y lo que ya tenía mostrado antes, que yo coloqué mal, porque coloqué en Michelangelo, esto, el baldaquino, ¿no? El Papa pidió para Bernini hacer ese baldaquino sobre el altar de San Pedro para indicar el lugar donde está localizada el túmulo de San Pedro. Y después ese Jesús resucitado con la cruz en la mano, eso está en Santa María sopra Minerva. Hay un otro escultor bien famoso italiano que se llama Del Piombo. Él decía que o joelho de ese Jesús vale más que toda Roma, ¿no? Decía eso, ¿no? Bueno, es una obra muy bonita también de Bernini. Entonces, aquí vemos todas las obras. Bueno, y con eso llegamos a la iglesia contemporánea, prácticamente desde la unificación italiana hasta nuestros días, que eso será la segunda que ven. Entonces, abro ahora
aos comentários, deixa parar a gravação.